Hola a todos, vamos a continuar con esta serie de videos de tejidos fundamentales. En este caso vamos a hablar de tejido muscular. Vamos a empezar definiéndolo. Es un tejido que posibilita la contracción de los músculos y está formado por un tipo de células que tienen características muy especiales, que es alargada y tienen la capacidad de contraerse y relajarse. La unidad funcional y estructural se llama fibra muscular o miocito. Y este miocito tiene esas propiedades fundamentales que lo hace cumplir estas funciones típicas de los músculos, que es la excitabilidad, o sea, la capacidad de excitarse ante un estímulo específico, la contractibilidad, o sea que se puede achicar, la extensibilidad, se puede alargar, y la elasticidad, que es la capacidad de volver a su tamaño una vez que fue extendido. Tenemos diferentes tipos de músculos, por lo tanto, tenemos diferentes tipos de tejido muscular. No es lo mismo el músculo esquelético que nosotros utilizamos para movernos, para agarrar algo, para hacer gimnasia, los que se ponen más grandes si los ejercitamos, que un músculo, por ejemplo, del corazón, que nosotros no tenemos absoluta voluntad sobre él, o, por ejemplo, el músculo liso que tenemos en nuestros vasos sanguíneos o en nuestro tejido conectivo. Por lo tanto, las características de los tejidos fundamentales que se encuentran en estos órganos son muy diferentes. Vamos a clasificar al tejido muscular en tres tipos: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Vamos a hablar un poquito de estos dos, pero nos vamos a detener un poco más en el músculo esquelético. Empecemos por este. El músculo esquelético es el que se encuentra en todos los músculos que nosotros podemos mover. O sea que es el encargado de mover los huesos, las articulaciones. Es un músculo voluntario y está formado por células que son muy largas y multinucleadas, que tienen unas estriaciones muy particulares que pueden ver acá, se ven al microscopio óptico, y de ahí su nombre. Acá tenemos un corte longitudinal donde podemos ver estas estriaciones, y el corte transversal lo vemos de esta manera. Fíjense que podemos darnos cuenta en algunos casos la existencia de más de un núcleo. Todo músculo esquelético está rodeado por tejido conectivo, por varias capas de tejido conectivo que se dividen en endomisio, que es el que envuelve y separa cada una de las fibras, y cuando digo fibras me estoy refiriendo a cada célula. En general en el músculo se le dice fibra a la célula, pero después vamos a hablar que dentro de esa fibra o célula se encuentran miofibrillas, que son más chiquitas. El perimicio envuelve a cada paquete de fibras, o sea, un grupo de células que se denomina fascículo, y el epimicio envuelve a todo el músculo. Esas son cosas que vamos a ver más en anatomía que en histología, pero en un corte histológico sí vamos a poder ver el endomisio y en algunos casos el perimicio. ¿Cuál es la estructura de esta célula? Es muy particular. Tan particular que algunas organelas, algunos organoides tienen un nombre diferente a los que vimos en citología. Empezando ya por la membrana plasmática, que es esto que está acá por afuera, se le dice sarcolema. O sea que el sarcolema es la membrana plasmática de un miocito. Este sarcolema tiene depresiones donde la membrana plasmática llega hasta la profundidad de la célula. Fíjense esto, que se denominan túbulos T y que tienen una gran relación con este organoide que se encuentra acá pintado de celeste, que es el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, que no es más que un REL, un retículo liso, endoplasmático liso. Ustedes se acuerdan cuando vimos en citología que una de las funciones del REL era tener gran cantidad de calcio. Bueno, el calcio es muy importante en la contracción muscular, ahora lo vamos a ver, y esta es la función principal del retículo sarcoplásmico.
contiene una gran cantidad de calcio y en algunas situaciones es capaz de liberarlo y con eso se produce la contracción muscular. Dentro de la célula hay una gran cantidad de lo que se llaman miofibrillas. Fíjense, estas son las miofibrillas cortadas y acá las vemos longitudinal. Estas miofibrillas están compuestas por dos tipos de filamentos. Los filamentos de miosina o filamentos gruesos y los filamentos de actina o filamentos finos. Bien, entonces, para recordar un poco, sarcolema es lo mismo que membrana plasmática, los túbulos T son invaginaciones de esa membrana plasmática, el retículo sarcoplasmático es lo mismo que el retículo endoplasmático liso, con una forma diferente quizás de lo que encontramos en otras células, y las miofibrillas van a ser de actina y de miosina. Acá vemos la estructura de todas estas organelas que les acabo de nombrar, cómo se relacionan entre sí. Esto celeste, que es el retículo sarcoplasmático, en sus extremos y relacionado con cada túbulo T, presenta una zona más gordita, un poco más gruesa, que se llama cisterna terminal. La relación con el túbulo T, con el sarcolema, es porque cuando una señal de contracción va a llegar hasta la membrana plasmática, esa señal va a transcurrir por el túbulo T y va a producir la liberación de calcio desde el retículo, desde la cisterna terminal del retículo. Ese calcio va a actuar sobre las miofibrillas, después vamos a ver en otro video cómo lo hace, para producir la contracción muscular. Y la contracción básicamente es el deslizamiento de las miofibrillas, los filamentos finos sobre los gruesos, gracias al movimiento de los gruesos. Ahora, estas miofibrillas están dispuestas de una manera muy particular. La unidad fundamental, funcional del músculo, se denomina sarcómero. Y este sarcómero va desde las dos líneas Z que estamos viendo acá. Vamos a tener diferentes bandas de acuerdo a la superposición de filamentos gruesos y filamentos finos. Esto que nosotros estamos viendo de amarillo es la miosina. Y estos son los filamentos gruesos, si ustedes ven, son más gruesos que estas líneas que vemos acá, que son los filamentos finos, que están hechos principalmente de actina, que son estas unidades, que son proteínas globulares, pero que se disponen de una manera particular para formar una proteína fibrilar. O sea que cada sarcómero está constituido por filamentos finos y filamentos gruesos superpuestos. En la contracción muscular lo que vamos a observar es que las líneas Z se acercan, o sea que este espacio, toda la banda A se va a achicar, el sarcómero se acorta por la superposición de los filamentos finos sobre los gruesos. Vamos a observar también de los dos lados de la línea Z lo que se llama la banda I, de los dos lados, y en el medio la banda A. Esto se puede ver al microscopio porque lo vamos a ver como zonas más oscuras o más claras. Bien, ¿cómo están constituidos cada uno de los filamentos? Vamos a empezar por acá, que es un poco más simple. El filamento grueso está constituido por una proteína que se denomina miosina, que presenta una cola y dos cabezas. Fíjense que la cola está constituida por dos cadenas pesadas y las cabezas por la interacción de la cabeza pesada con cadenas ligeras. La cadena pesada, perdón, con cadenas ligeras. Esta conformación de las cabezas es lo que hace posible la contracción muscular.
Por otro lado, tenemos los filamentos finos, que están constituidos principalmente por actina, pero ustedes se van a fijar que también tenemos dos proteínas que se encuentran adheridas a la actina y que son proteínas reguladoras: la troponina y la tropomiosina. La troponina son estas pelotitas amarillas que vemos acá, y la tropomiosina se encuentra a lo largo de todo el filamento fino. ¿Qué es lo que está haciendo la tropomiosina? Está cubriendo sitios activos de la molécula actina que interactúan con la miosina. O sea, si no lo cubre, la miosina estaría interactuando con la actina. Entonces, para que se produzca la contracción muscular, de alguna manera yo tengo que correr esta proteína tropomiosina, y la manera de correrla es actuando sobre la otra proteína reguladora, que es la troponina. Ahora lo vamos a ver en detalle en otro video, pero básicamente la contracción se produce cuando el calcio interacciona con la troponina, cambia su conformación y hace que la tropomiosina se corra del sitio activo de la actina, y la miosina, que previamente estaba activada con ATP, se une a estos sitios activos de la actina y la corre. Después lo vamos a ver con un video. Vamos a pasar ahora a hablar 2 segunditos de músculo cardíaco y de músculo liso. El músculo cardíaco lo vamos a encontrar solamente en el corazón. O sea, su función es producir los movimientos normales del corazón. Es un músculo involuntario, nosotros no tenemos capacidad de concentrarnos y moverlos de una determinada manera. Está formado por células que son diferentes a las células que estuvimos viendo recién. Tienen 1 o 2 núcleos a lo sumo. Son más cortitas y presenta una unión muy fuerte entre célula y célula que se llaman discos intercalares. Acá estamos viendo dos microfotografías con hematoxilina eosina, corte longitudinal y corte transversal. Si ustedes se fijan en el corte longitudinal, también vemos estriaciones. Por lo tanto, esto es un músculo estriado, se llama estriado cardíaco. Y los discos intercalares los observamos entre 2 células. Acá lo estamos viendo un poquito mejor. Y por último, el músculo liso lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos y en cavidades internas, por ejemplo, la tráquea o todo el tubo digestivo. También es involuntario, pero es muy importante en movimientos, por ejemplo, de la digestión. Y está formado por células largas y fusiformes, o sea que tienen una forma ausada con un solo núcleo, y en este caso no tienen estriaciones. Acá lo ven en un corte longitudinal y acá en un corte transversal con hematoxilina eosina. Bien. Acá tienen otras imágenes que después las vamos a ver en el práctico. Para terminar de esta clase se tienen que acordar bien la definición de tejido muscular y cuáles son las funciones, la clasificación, la función de cada uno de los tipos de tejido muscular, las diferencias entre los distintos tipos, cómo ustedes lo pueden diferenciar al microscopio óptico. Y sí es muy importante para entender contracción muscular conocer la estructura interna de una célula muscular estriada esquelética, porque vamos a hablar de contracción solamente de esta célula. Pueden estudiar del Garner, que ya está subido, el capítulo de tejido muscular, o de cualquier otro libro de histología, y recuerden que tienen una guía obligatoria para entregar. Muchísimas gracias y continuamos en el próximo video.